Hay una frialdad que solo se siente en las casas que alguna vez estuvieron llenas de vida, pero que ahora solo albergan secretos y resentimiento. Mi padre, Elias Thorne, fue un hombre que construyó un imperio a base de sudor y una integridad inquebrantable, pero su único error fue creer que el amor podía unir lo que la sangre no había sellado. Cuando se casó con la madre de Julian, mi hermanastro, lo hizo con la esperanza de darnos una familia completa. Sin embargo, para Julian, nuestra casa nunca fue un hogar, sino una lista de inventario. Yo lo vi desde que éramos adolescentes, la forma en que miraba el reloj de oro de mi padre, la manera en que acariciaba los muebles de caoba, no con admiración, sino con el hambre de quien espera que el dueño legítimo deje de respirar. En el día que mi padre falleció, el aire en la mansión Thorne se volvió denso, casi irrespirable. Mientras yo estaba sumido en un duelo que me desgarraba el alma, Julian ya estaba moviendo piezas en un tablero invisible. No habían pasado ni 24 horas desde el funeral cuando lo encontré en el despacho de mi padre, de pie frente a la gran caja fuerte de acero, empotrada en la pared norte. Era una reliquia familiar, una mole de metal que mi padre llamaba su baúl de promesa. Julian me miró con una frialdad que me heló la sangre y con una voz desprovista de cualquier rastro de tristeza, me informó que el abogado de la familia no encontraba un testamento oficial. Según él, la caja fuerte estaba vacía. No podía creerlo. Mi padre era un hombre de orden, alguien que nunca dejaría su legado al azar. Pero Julian fue implacable. Llamó a un cerrajero frente a mí, un hombre que parecía haber sido contratado más por su discreción que por su habilidad. Cuando la pesada puerta de acero finalmente cedió, el interior se veía desolado. No había lingotes, ni escrituras, ni sobresellados, solo polvo y el eco de una decepción que Julian se encargó de amplificar. Con una sonrisa cínica, me dijo que nuestro padre probablemente se había gastado todo en sus últimos años de enfermedad, o que, simplemente, nunca tuvo la intención de dejarnos nada en la manipulación de Julian. No terminó ahí. En las semanas siguientes, utilizó una supuesta duda técnica de la empresa para tomar el control operativo, dado que no había un testamento que me nombrara heredero universal, y bajo las leyes de sucesión sin documentos claros. Él, como hijo de la última esposa de mi padre, logró posicionarse como el administrador temporal. Me vi relegado a un rincón de mi propia historia. Cada vez que intentaba preguntar por los documentos personales de mi padre, Julian se volvía agresivo, alegando que yo solo buscaba dinero mientras él salvaba. El negocio, lo más doloroso, fue cuando decidió deshacerse de los recuerdos. Un martes por la mañana, llegué a la casa y encontré un camión de chatarra en la entrada. Julian estaba supervisando la remoción de los muebles del despacho, pero lo que me detuvo en seco fue ver la caja fuerte de acero, arrancada de la pared con fuerza bruta, siendo cargada en el camión. Julian me dijo, con una indiferencia que quemaba, que el metal viejo no tenía lugar en su nueva visión de la oficina. Afirmó que se le había vendido por unos pocos dólares a un tratante de chatarra en las afueras de la ciudad, porque estorbaba en ese momento. Algo en mi interior hizo clic. La urgencia de Julian por deshacerse de ese bloque de acero no cuadraba con su naturaleza calculadora. Si realmente estaba vacía, ¿por qué no dejarla allí como una pieza histórica? ¿Por qué pagar para que alguien se la llevara de inmediato? Observé el camión alejarse, anotando mentalmente el nombre borroso en la puerta trasera: Andesguace y Metales Ortega. Julian me miró desde el porche, ajustándose su costoso traje nuevo, y me dijo que era hora de que yo también buscara un nuevo lugar donde vivir, ya que él planeaba convertir la mansión en un club privado. Pasé los siguientes 3 días en un estado de vigilia constante, impulsado por una intuición que se sentía como un mandato de mi padre desde la tumba. Sabía que Julian
mentía. Lo conocía lo suficiente para saber que su mayor talento era ocultar la verdad a plena vista. Si Julien quería que esa caja fuerte desapareciera de la faz de la tierra, era porque el secreto de mi padre seguía dentro de ella, gritando por ser encontrado. Mi hermanastro ya había empezado a gastar el dinero de las cuentas operativas de la empresa en coches de lujo y fiestas extravagantes. Convencido de que su crimen era perfecto, finalmente encontré el desguace. Era un cementerio de metal oxidado bajo un sol abrasador, un lugar donde los objetos perdían su valor y su nombre. El dueño, un hombre de pocas palabras y manos manchadas de grasa, recordó la caja fuerte de inmediato. Me dijo que un tipo con aires de grandeza le había pagado para que la fundiera lo antes posible, pero que debido a un fallo en su maquinaria, todavía estaba en el fondo del almacén. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era una coincidencia, era el destino. Le pagué al hombre el triple de lo que Julien le había dado para que me permitiera examinarla. Allí estaba, bajo una lona vieja, la mole de acero que había custodiado los sueños de mi padre. Al tocar el metal frío, recordé una frase que mi padre solía decirme cuando yo era niño: la verdad siempre tiene una capa extra. Hijo, solo hay que saber dónde presionar. Empecé a pasar mis dedos por las costuras internas del compartimento, buscando algo que el cerrajero de Julien hubiera pasado por alto. En su prisa mis dedos se detuvieron en una irregularidad casi imperceptible en la base de la caja. El peso no coincidía con el grosor del metal que se veía a simple vista. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que me ensordecía. No era una caja fuerte vacía, era una caja fuerte con un fondo falso, diseñado con la precisión de un relojero. Con una herramienta improvisada, comencé a hacer palanca en la esquina inferior, sintiendo como el metal cedía lentamente, revelando un espacio oculto que no había visto la luz en décadas. El chirrido de la grava bajo los neumáticos del Porsche de Julien sonó como una sentencia de muerte. Me quedé inmóvil dentro del almacén, con el sobre de cuero negro apretado contra mi pecho, sintiendo el latido de mi propio corazón en las puntas de los dedos. A través de las rendijas de la puerta de metal oxidado, vi a mi hermanastro bajar del vehículo. No venía solo. Lo acompañaban dos hombres corpulentos, el tipo de seguridad privada que se contrata no para proteger, sino para intimidar. Julien no traía su habitual sonrisa de suficiencia. Su rostro era una máscara de furia contenida y pánico. Se había dado cuenta demasiado tarde de que un fondo falso era el truco más viejo del mundo, y que él, en su arrogancia, lo había pasado por alto. Ortega, gritó Julien, su voz resonando en el cementerio de metal. Te pagué para que esa basura estuviera fundida hace 2 días. ¿Dónde está? Me deslicé hacia la parte trasera de la caja fuerte, usando la enorme mole de acero como escudo. Sabía que si me encontraban allí con los documentos, no habría explicaciones ni juicios. Julien se encargaría de que yo fuera solo otra pieza de chatarra olvidada en ese desguace. El dueño del lugar, el señor Ortega, salió de su oficina limpiándose las manos con un trapo sucio, tratando de ganar tiempo. Pero los hombres de Julien empezaron a registrar el almacén con una eficiencia aterradora. Con manos temblorosas, abrí el sobre de cuero. Lo que encontré dentro no era solo un testamento, era una hoja de ruta hacia la justicia. Había una carta manuscrita de mi padre, fechada apenas una semana antes de su muerte, donde explicaba que sospechaba que Julien estaba desviando fondos de la empresa hacia cuentas en paraísos fiscales. Pero lo más importante era el testamento original, sellado y notariado, que revocaba cualquier derecho de Julien sobre la propiedad de la mansión y la dirección de la empresa. Debido a actos probados de deslealtad financiera, mi padre me lo había dejado todo, pero lo había escondido allí porque sabía que Julien intentaría destruir cualquier papel que se interpusiera en su camino. Escuché los pasos acercarse. Estaban a menos de 3 metros
de mi posición. El olor a aceite quemado y metal viejo se volvió sofocante. Julian caminaba por el almacén, golpeando las láminas de zinc con un bastón, disfrutando del sonido del miedo que creía estar provocando. «Sé que estás aquí, hermanito», dijo Julian, con una suavidad que me revolvió el estómago. «Siempre fuiste tan predecible. Papá siempre decía que tenías demasiado corazón y poca cabeza. Devuélveme lo que encontraste y quizás te deje una pequeña pensión para que no mueras de hambre en la calle». En ese momento vi una oportunidad. A pocos metros de mí, una vieja grúa de cadena colgaba del techo, sosteniendo el motor de un camión. Con un movimiento desesperado, tiré del pestillo de liberación. El estruendo del motor chocando contra el suelo de concreto fue ensordecedor, levantando una nube de polvo y esquirlas de metal que cegó momentáneamente a los hombres de Julian. No perdí un segundo. Corrí hacia la parte trasera del desguace, saltando sobre pilas de radiadores y neumáticos viejos. Con el sobre oculto bajo mi chaqueta, escuché los gritos de Julian y el sonido de disparos al aire. Una advertencia de que ya no le importaba la sutileza. Logré llegar a la cerca perimetral y me deslicé por un agujero que ya había identificado al entrar. Mi viejo sedán estaba oculto a 2 calles de allí. Mientras corría, sentía que cada segundo era una eternidad. No podía ir a la policía todavía. Julian tenía contactos en la comisaría local que él mismo se había encargado de financiar durante meses. Necesitaba un lugar seguro, un lugar donde el nombre Thorne todavía significara integridad, y no solo dinero sucio. Conduje sin rumbo durante 1 hora, revisando constantemente el espejo retrovisor. Finalmente, me detuve en una pequeña cafetería de carretera, un lugar donde nadie me conocía. Allí, bajo la luz mortecina de un neón, revisé el resto del sobre. Además del testamento, había una llave pequeña de una caja de seguridad bancaria y una lista de nombres. Eran los nombres de los empleados que Julian había despedido injustamente para colocar a sus propios cómplices. Mi padre lo había previsto todo. Me estaba dando no solo los medios para recuperar mi herencia, sino el ejército para hacerlo. Mientras tanto, Julian estaba perdiendo el control. Sabía que si yo llegaba al abogado principal de la familia, el señor Henderson, con ese testamento, su vida de lujos terminaría de inmediato. Henderson era el único hombre al que Julian no había podido comprar, y la única razón por la que Julian había podido actuar hasta ahora era la supuesta ausencia de documentos. Julian regresó a la mansión y en un ataque de locura empezó a destruir el despacho, buscando cualquier otra cosa que mi padre pudiera haber escondido. No sabía que el verdadero peligro para él ya no estaba dentro de esas paredes, sino en el sobre que yo sostenía. Decidí que el contraataque empezaría esa misma noche. Llamé a Henderson desde un teléfono público. Su voz sonó cansada, pero cuando mencioné el fondo falso de la caja fuerte, hubo un silencio prolongado. «Hijo, si tienes ese documento, tienes que venir a mi oficina ahora mismo», dijo Henderson con urgencia. «Julian ha estado presionando para vender la empresa a un grupo inversor extranjero mañana por la mañana. Si firman esos papeles, recuperar el patrimonio será casi imposible. Aunque tengamos el testamento, mi sangre se congeló». Julian no solo quería el dinero, quería quemar el imperio de mi padre antes de que yo pudiera reclamarlo. Si vendía la empresa, los activos se fragmentarían y mi herencia se convertiría en un laberinto legal de años. Tenía menos de 12 horas para llegar a la ciudad, autenticar el testamento y detener la venta del siglo. El frío del cañón de la pistola del oficial contra mi sien no era nada comparado con el frío que sentía en el alma. Pero Julian había cometido un error. Subestimó cuánto me parecía a mi padre. No solo heredé su empresa, heredé su capacidad para prever el peligro. Antes de que el oficial pudiera obligarme a bajar del auto,
Pisé el acelerador a fondo. El estruendo del motor y el humo de los neumáticos los tomaron por sorpresa. Esquivé el coche negro que bloqueaba mi retirada por apenas unos milímetros, escuchando los disparos impactar contra la carrocería trasera de mi sedán. No fui a la oficina de Henderson. Sabía que Julian la tendría vigilada. En su lugar, me dirigí a un lugar que mi hermanastro despreciaba, en el club de jubilados de la antigua fábrica de mi padre. Allí encontré a 3 de los guardias de seguridad que Julian había despedido. Eran hombres que, leales a mi padre, que no dudaron un segundo en escoltarme. Con una pequeña flota de camionetas viejas, pero resistentes, formamos un convoy improvisado hacia el centro de la ciudad. Llegamos a la sede de Thorne Enterprises justo cuando el sol empezaba a teñir de naranja. Los rascacielos, la junta directiva, ya estaba reunida en el piso 40. Julian estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa, rodeado de inversores extranjeros con contratos listos para ser firmados. Se veía impecable, radiante, a punto de sellar la traición final. Cuando irrumpí en la sala, escoltado por los veteranos de la fábrica, el silencio fue absoluto. La reunión ha terminado. Julian, dije, lanzando el sobre de cuero negro sobre la mesa. Justo encima del contrato de venta, Julian soltó una carcajada nerviosa, mirando a los inversores. Mi hermano ha perdido la cabeza por el duelo, dijo, haciendo una señal a sus hombres de seguridad. Sáquenlo de aquí. Un momento. La voz de Henderson resonó desde la puerta. El abogado entró con un notario oficial y 2 agentes federales de la División de Delitos Financieros. Este documento tiene el sello oficial del Estado y fue autenticado hace 1 hora. El señor Elias Thorne dejó instrucciones muy claras sobre lo que debía suceder si se encontraba este testamento después de su muerte. Julian se abalanzó sobre el papel, pero Henderson fue más rápido. La cara de mi hermanastro se transformó en una máscara de horror puro mientras leía las cláusulas. No solo perdía la empresa, el testamento incluía una cláusula de desheredamiento por fraude, lo que significaba que cada centavo que Julian había gastado en el último mes ahora era considerado un robo agravado contra el patrimonio. The tension in the boardroom was thick enough to suffocate. Julian stood there, his thumb hovering over the detonator, a broken man clinging to one last piece of leverage. He thought that by threatening the mansion, he was threatening my soul. He believed that the bricks and mortar of our childhood home were the only things that kept my father's memory alive. But as I looked at him, I realized that Julian had never understood the man who raised us. To Elias Thorne, a house was just a shell. The true legacy lived in the people and the integrity they carried. I didn't move. I didn't reach for the pen to sign his immunity agreement, and I didn't beg. Instead, I pulled a second, smaller recording device from my pocket, the one I had been carrying since the moment I stepped into the scrapyard. You should know 2 things. Julian, I said, my voice steady and cold. First, the security team I brought with me. They aren't just factory workers. They are the men who installed the original security system in the mansion. They detected your charges the moment you entered the grounds last night. They weren't explosives, Julian. They were signal jammers you bought on the black market, thinking you were a mastermind. My team neutralized them an hour ago. Julian's face went from pale to a sickly translucent. He pressed the button frantically, but the only sound in the room was the clicking of plastic against plastic. And second, I continued, gesturing to the federal agents standing behind Henderson. This room is wired for sound. You just confessed to attempted arson, domestic terrorism, and grand larceny on camera, in front of federal witnesses. There is no deal. There is no escape. The thumb that had been threatening to destroy our history began to shake. The detonator clattered to the floor,
rolling harmlessly toward Henderson's feet. The federal agents stepped forward, and for the first time in 10 years, Julian was forced to face a reality he couldn't manipulate. As the handcuffs clicked shut around his wrists, the heavy weight that had settled on my chest since my father's funeral finally lifted. A month later, I stood in the study of the mansion. The safe was back in its place, the false bottom removed, its secrets finally told. Julian was awaiting trial for a litany of financial crimes and attempted fraud, his high-priced lawyers abandoning him as his frozen assets were returned to the estate. I spent that afternoon rehiring every single person Julian had fired, restoring the heartbeat of my father's company. I looked at the leather-bound book on the desk, The History of Thorn Enterprises. Julian had tried to erase my name from these pages, but in doing so, he only ensured his own downfall. I realized then that the empty safe wasn't a tragedy. It was my father's final test. He knew that if I was strong enough to find the truth, I would be strong enough to protect it. I closed the office door, leaving the shadows of the past behind, and walked into the light of a future I had finally earned.